Vale, vamos a ir a Isaías 6 y vamos a leer todo el capítulo, ¿vale? Mientras me acomodo. Sí que es un poco raro, pero está bien. Me acomodo un poco. Isaías 6. Más o menos lo tenemos. Isaías 6. Vamos a leer todo el capítulo. Vamos, son unos pocos versículos, tampoco son 13 versículos. ¿Lo tenemos más o menos? Sí, vale. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón, y se convierte y sea sanado. Entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si aún queda en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Vale, este es un capítulo interesante. La verdad lo tuve que leer varias veces para quedarme con todo lo que estaba compartiéndose aquí. Para ponernos más o menos en contexto de Isaías, Isaías era un profeta que le tocó una misión un poco chunga, ¿no? En situaciones chungas o complicadas, para que nos entendamos, ¿vale? En el tiempo en el que él estaba, había un imperio, el imperio asirio, que estaba levantándose, ¿no? E Israel estaba en declive. Esto me hizo pensar más o menos en Europa. Todos vemos que las cosas van tambaleándose, subiendo, bajando, y como que Europa está un poquito de capa caída, ¿no? Pero hay un poder que se está levantando, que ya se levantó, que es China, el imperio chino, ¿no? Que realmente ya está siendo una potencia mundial, tal vez incluso mayor que Estados Unidos, ¿no? Entonces, más o menos pienso así como era el contexto de Isaías, ¿no? Israel estaba poco a poco bajando, pero había un poder que estaba creciendo y un poder que estaba tomando más y más fuerza, ¿no? Que era el imperio asirio. Hay varias cosas que pasan aquí, ¿no? También en el libro de Isaías se habla del cautiverio a Babilonia y también del surgimiento del rey Ciro, que permite la liberación del pueblo de Israel y que realmente es algo así como una pequeña sombra de lo que sería la salvación que viene por medio de Jesús, ¿no? Hay cosas un poco complicadas que vienen en este libro. Si lo leemos más de una vez, habla de castigo, ¿no? Y sé que realmente a veces es un poco complicado ver a Dios que castiga, pero Dios sí castiga. Pero lo bonito de Dios es que no solamente castiga y te deja en el suelo, sino que te levanta, te reconforta, te restaura, ¿no? No es el Dios que te lanza un rayo y te deja así, ¿no? Sino que es el Dios que realmente te corrige, te castiga, te perdona, te levanta. Y eso lo veo en todo el libro, ¿no? Como estamos antes hablando de la vela de Adviento, ¿no? Porque un niño nos es nacido, el principado será sobre su hombro, y será su nombre: Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esto está en el libro de Isaías, y esto es una promesa del Mesías. También hay otra promesa que dice: varón de dolores, lo tuvimos por herido por Dios, no vimos en él atractivo alguno, ¿no? Lo estoy parafraseando totalmente. Hay realmente promesas de Dios, pero también habla de juicio de Dios, habla de castigo para un pueblo rebelde como Israel, para también los enemigos de Israel, que Dios utiliza para corregir a Israel, ¿no? Pero a la vez también habla de restauración a Israel,
habla que va Dios a bendecir a Israel e incluso que va a restaurar a Egipto, va a restaurar al resto de pueblos que estaban ahí y a los que Dios les mete caña. Entonces, dentro de todo este contexto, quería realmente que tengamos un poco más de idea de lo que es Isaías. Un libro interesante, un libro que es un poco difícil de entender a veces, pero un libro en el cual realmente aquí estamos en lo que sería el comienzo del ministerio de Isaías. ¿Alguna vez habéis tenido una visión? Me sale un poco la vena pente, me convertí en una iglesia pente, pero creo que la mayor parte de nosotros puede que no haya tenido una visión, ¿no? Puede que realmente hayamos estado orando, o puede que se nos vino una imagen, o puede que no, ¿no? Puede que alguna vez Dios nos haya dado un sueño, o puede que no, ¿no? Dios se expresa como Él quiere, Dios hace las cosas como Él quiere. Y dentro de lo que hemos leído aquí, Isaías sí que tuvo una visión. No sé cómo fue esa visión, no sé exactamente cómo sucedió todo aquello, pero ¿cómo te sentirías tú si estuvieras en el lugar de Isaías, ¿no? Si de pronto vieras a Dios en su trono, sentado allí, con toda su majestad. Es decir, ¿cómo te sentirías, no? Sería algo brutal. Estaba pensando en la canción de Marcos Vidal, Cara a Cara, ¿no? Y aunque pase mucho tiempo y al final no diga nada. Es una parte bonita de estar frente a Dios, ¿no? Pero por otra parte, lo que vemos aquí es a Dios en su majestad, Dios sentado en el trono. Incluso había ángeles que estaban cantando, Santo, Santo, Santo. Algo parecido a lo que estamos cantando en la canción, ¿no? Cantan ángeles, Santo. Lo bonito es que Dios está ahí, ¿no? Y esa canción me recordó mucho a este versículo. ¿Cómo nos sentiríamos si estuviéramos frente a Dios, ¿no? Cara a cara. Algo que, para ponernos también un poco de, ¿por qué está hablando del rey Usías? Está hablando de la muerte de un rey Usías. Es interesante sobre hablar y ahondar un poquito sobre este rey. Todos conocemos al rey David, ¿verdad? Hemos visto ahí House of David, la casa de David. O tal vez no. Pero es un rey muy interesante y es un rey muy importante, ¿no? De hecho, de él viene la simiente de David, ¿no? De él viene el Mesías. El rey David era el rey que más victorias militares conquistó para Israel. Venció a los filisteos, venció a los enemigos y era un tío que, como hace unas 2 semanas estaba Ángel y nos compartió parte, ¿no? de los héroes de David, de los guerreros que estaban con él. Era un rey realmente que consiguió victorias militares, ¿no? Un poquito compartió Ángel. Y dentro de estos reyes que fueron buenos, que siguieron a Dios y que realmente conquistaron cosas para Dios y tuvieron un ejército potente, estaba el rey Usías. El rey Usías seguía a Dios. Realmente era un rey bueno, dentro de los parámetros que vemos de los reyes, ¿no? Y este rey tenía un ejército muy bien armado, un ejército muy bien organizado, que conquistó varias cosas para Israel contra los filisteos, ¿no? Es decir, era un rey que seguía a Dios. Pero al final de sus días, algo pasó en su corazón, ¿no? Se llenó de orgullo y si leemos en Crónicas un poco más de su historia, el tío fue con, bueno, el rey este, fue con el incienso, quería ofrecer el incienso en el templo, pero había algo que había en lo que él quería hacer, ¿no? Dios no lo había mandado a hacer eso y no le estaba permitido hacer, ¿no? De pronto este tío quería hacer eso, vienen los sacerdotes que ellos sí que podían ofrecer el incienso y le dicen, para. Entonces Dios le envía lepra y lastimosamente este rey bueno, que se llenó de orgullo, que se llenó de enojo, recuerdo algo así, cuando le dijeron que no lo hiciera, pues Dios le paró los pies y le envió lepra, ¿no? Esto me hizo pensar mucho de, a veces hay cosas que Dios no nos envía a hacer y las queremos hacer por orgullo, por lo menos yo. Las queremos hacer porque realmente, yo puedo, ¿no? Puede que realmente tu corazón haya empezado bien como este rey, pero a veces hay cosas que por lo menos yo las he hecho por orgullo, ¿no? Y Dios me ha parado los pies, me ha castigado, me ha restablecido, me ha fortalecido y me ha levantado, ¿no? Pero me hizo pensar mucho esto sobre este rey. Un rey que consiguió grandes victorias militares, un rey que siguió a Dios, pero que al final acabó sus días con lepra. Entonces, dentro de esta visión, nos quedamos con la palabra visión, ¿vale? Dentro de esta visión se menciona al rey Urías. Y no solamente se menciona a este rey, ¿no? Aquí aparece realmente el rey de Israel, que lo dice capítulos después Isaías. He visto al rey y sigo con vida, o voy a morir, perdonad. Dice, mis ojos han visto al rey, no obstante mis ojos han visto al rey, al Señor Todopoderoso, ¿no? ¿Cómo se sentiría Isaías viendo al rey, al Dios del universo frente a él? ¿Cómo se sentiría viendo toda su majestad, viendo toda su gloria, viéndolo ahí sentado en el trono, ¿no?
viéndolo con ángeles que estaban cantando santo, que a veces pensamos en los serafines, querubines o cualquier ángel como niños, rositas, desnuditos y con alas. Pero estos ángeles no eran así, ¿no? Estos ángeles tenían 6 alas, se cubrían la cara para no ver la gloria y la santidad de Dios, se cubrían los pies y con otras 2 alas volaban, ¿no? Es decir, eran seres que impresionaban y seres que si yo lo veo en el día, en la noche, me quedo pasmado, ¿no? No era algo fácil de ver o de entender. También estaba pensando cómo se sentiría Isaías, tal vez como los discípulos cuando vieron a Jesús transfigurarse. ¿Recordáis esa escena en la que estaban los 3 colegas más, los 3 amigos más cercanos de Jesús, que eran Pedro, los Boanerges, Juan y Andrés, ¿no? Los hermanos Boanerges. Santiago, James, gracias. Eran Pedro, Santiago y Juan. Gracias, David. Bueno, ya. James, Santiago. Ok, vale, independientemente de eso, estaban ellos ahí y realmente cómo se sentirían viendo a ese Jesús transfigurado, ¿no? Cómo se sentirían viendo a ese Jesús que estaba allí, al lado de Moisés y al lado de Elías, ¿no? Y de pronto cuando viene esa nube, sienten temor. ¿Cómo se sentirían viendo toda esa potencia de Dios? Y hay algo que me llamó mucho la atención, vamos a ir a Apocalipsis, que hay un paralelismo con lo que hemos leído de Isaías vamos a ir a Apocalipsis 4, del 1 al 8, ¿vale? Es un paralelismo muy similar a lo que tenemos ahora en Isaías. Más o menos lo tenéis, lo leo yo, ¿vale? Así vamos avanzando y dice, después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. De día y de noche repetían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Es decir, aquí veo un paralelismo de lo que está hablando Isaías, ¿no? Todos vemos Apocalipsis, que es un libro interesante y es genial, da un poco de yuyu, es cierto, pero es algo bonito ver cómo realmente Dios nos da ese pedacito del cielo, ese pedacito de lo que va a venir, ¿no? Ayer, alguien a quien diré, Pastor Kevin García, me compartió un mensaje y me hizo pensar mucho, ¿no? Hablaba del cielo y hablaba que básicamente Dios no nos da una descripción muy detallada del cielo y en resumen sería porque a veces tal vez lo que pueda haber ahí no lo entenderíamos. Tal vez hay tantas cosas inimaginables que si las vemos no podría, o si las podemos escribir, tal vez no las podríamos entender, ¿no? Hay cosas que Dios nos muestra solo para darnos una probadita, pero que tal vez hay mucho más allá de lo que podemos entender en el cielo, ¿no? Entonces, Apocalipsis, os recomiendo que lo leáis, no le tengáis miedo. Solo un pequeño paréntesis, estaba escuchando un podcast, La Corriente, de unos chavales argentinos, y hablaban algo interesante de Apocalipsis, ¿no? Mateo, Lucas, Juan, Marcos son los evangelios que te muestran la perspectiva de los discípulos o de los discípulos de los discípulos sobre Jesús, ¿no? Pero Apocalipsis sería la perspectiva de Dios sobre el Hijo. Entonces es un libro interesante, pequeño paréntesis, y viendo todo esto de Apocalipsis, vemos esto de Isaías, ¿no? Los serafines dicen, Santo, Santo es del Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. No se atrevían a mirar ni siquiera la santidad y la gloria de Dios, ¿no? Esa gloria y santidad que muchas veces Israel ha pisoteado y lastimosamente nosotros nos podemos ver reflejados en Israel, ¿no? En ese Israel que a veces no ve lo que hace a Dios o le hace daño, ¿no? Entonces, dentro de estos primeros versículos nos quedamos con la palabra visión, ¿no? Dios le dio una visión a Isaías, le estaba preparando para algo. Y en el versículo 5, que lo voy a leer, hay algo que me llamó la atención y es, entonces grité,
Ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Hay algo interesante que pasa aquí con Isaías, ¿no? Se da cuenta de que realmente tiene una visión de Dios, lo ve en toda su gloria, lo ve con ángeles, lo ve lleno de todo, con todo lo que os podáis imaginar, lo que hemos visto en Apocalipsis, ¿no? Y de pronto hay algo dentro de él que dice, ¿quién rayos soy yo para estar aquí? ¿Quién soy yo para estar frente al trono de Dios, ¿no? Aquí veo algo de honestidad. Veo algo también que supongo que le pasaría por la mente, ¿no? En Éxodo 33:20, Dios le dice a Moisés que si se deja ver, Moisés moriría, ¿no? Quien viera a Dios moriría. Dios se lo dijo a Moisés en Éxodo 33:20. Y aquí Isaías realmente acepta su pequeñez, acepta realmente lo malo que ha hecho y se humilla ante Dios, ¿no? Por lo menos es lo que yo veo, ¿no? Soy un hombre de labios inmundos, vivo en un pueblo de labios impuros. O lo dije al revés. Soy un hombre de labios impuros, vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Él realmente acepta su pequeñez, ¿no? Frente a la gloria de Dios, frente a su santidad, podemos aceptar la pequeñez que tenemos. Podemos ser honestos y humildes. Podemos realmente humillarnos ante Dios, aceptar las cosas malas que hemos hecho y ver realmente que frente a Él, en otra parte de la Biblia dice, vuestras obras de justicia son trapos inmundos, ¿no? ¿Quién puede realmente llegar a los estándares de Dios? ¿Quién puede realmente llegar a una justicia por su propia cuenta? Nadie. No hay justicia que pueda llegar a eso. Lo único que podemos es hacer las cosas bajo la gracia de Jesús, bajo la gracia de Dios, ¿no? Estaba escuchando otro podcast de Marcos Brunet y era interesante porque él mencionaba este versículo como para conocerte a ti mismo, ¿no? Conócete lo que hay dentro de tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que te muestre las cosas malas, las cosas buenas, las cosas positivas y las que son negativas. Y realmente acepta lo que eres. Aquí veo que Isaías se humilló. Aquí veo que Isaías aceptó sus debilidades, aceptó lo que tenía. Entonces fue honesto, ¿no? Nos quedamos con la primera palabra, recibió una visión, y la segunda palabra, honestidad. Fue honesto con lo que él tenía consigo mismo, con lo que había en su corazón. En el versículo 6 y 7 dice, en ese momento volvió hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Dios le dio una visión, Isaías tuvo un momento de honestidad, pero aquí veo algo interesante y es una redención, la redención de Dios. Hay un versículo que me llama mucho la atención y me he estado dando vueltas los últimos meses y es, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado, ¿no? Otro versículo es, Dios mira de lejos al orgulloso, más atiende al humilde. Creo que lo dije al revés, pero lo estoy parafraseando totalmente, ¿vale? Vale, estáis atentos. Entonces, otro versículo interesante dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este serafín se acerca con una brasa, toca los labios de Isaías y de pronto lo purifica, ¿no? Dios no nos deja en el suelo. Dios realmente quiere que aceptemos las cosas que están mal y bien en nuestra vida, que seamos honestos, que nos humillemos ante Él y Él en su momento nos enaltecerá, ¿no? Porque si sucede al revés es chungo. Pero hay algo bonito aquí, ¿no? Veo redención. Veo que Dios le da una visión a Isaías, veo que Isaías tiene un momento de honestidad y veo que aquí hay una redención, ¿no? Dios no deja en el suelo a Isaías, como no deja en el suelo a su pueblo. En el versículo 8 dice, vale, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Hace 2 semanas Ángel hizo una similitud interesante, ¿no? ¿A quién no le gusta tomar una bebida fría en pleno agosto en Madrid? A todos nos gusta, ¿no? Entonces, lo que decía Ángel fue interesante. Dijo, ay, qué calor, ¿cuánto daría por una Coca-Cola con hielo, no? Aunque, bueno, estamos haciendo ahí un poco de brand. Pero es lo que aquí realmente vemos a Dios, ¿no? Que Dios tiene un deseo. Dios expresa ese deseo y no solamente lo dice así, lo comparte con Isaías. Isaías estaba frente a él, estaba redimido, estaba perdonado y Dios comparte ese deseo, ¿no? ¿Habéis visto la película Misión Imposible 2? Bueno, hago un pequeño spoiler. Entonces, todos recordamos cuando Ethan Hunt estaba escalando una de las montañas de esas, ¿no? Hay una canción que más o menos gusta, ¿no?
pero estaba escalando, hace los movimientos imposibles, se da vueltas y tal, y de pronto llega a la cima del todo, ¿no? Y viene un helicóptero y hay un tío que le lanza un pequeño misilillo que parece que lo iba a matar, pero no. Dentro del misil habían unas gafas, Ethan Hunt coge las gafas, se las pone, y lo que mola es que lo que dice agente Ethan Hunt o lo que sea, ¿no? Su misión, si decide aceptarla, es tal, 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 ¿no? Y así empiezan todas las pelis de Misión Imposible que molan, tenéis que verlas. Entonces, entonces es lo que recuerdo aquí, ¿no? Aquí se le está dando esta misión, el ofrecimiento de una misión a esta gente, súper secreto. Y aquí también veo un ofrecimiento de Dios hacia Isaías, ¿no? En otras partes de la Biblia, como como Jonás, Dios le dice a Jonás que vaya y después le obliga a ir. Aunque Jonás dice que no, le obliga a ir, ¿no? Dios obliga también, ¿eh? Pero en este caso, Dios le estaba dando un ofrecimiento a Isaías, ¿no? Le estaba diciendo que Isaías, mira, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Le ofrece eso, ¿no? Le hace ser parte de esta decisión. Y realmente aquí Isaías responde, aquí estoy, envíame a mí. Entonces nos quedamos con lo primero, visión, honestidad, redención, y ahora hay un ofrecimiento, ¿no? De ser parte de esta misión. Aquí estoy, envíame a mí. Y en la respuesta, en los versículos que vienen, hay un briefing, ¿no? Hay unas instrucciones de la misión, ¿no? Entonces, aquí me acuerdo de otras películas. ¿Alguien ha visto alguna película de fuerzas especiales o de... Bueno, lo típico de la típica peli en la que está un grupo de Navy SEALs o de soldados de fuerzas especiales en el cuartito, les dan las típicas instrucciones de vamos a ir por tal terrorista, no sé qué, no sé cuánto. Ahí está en tal sitio, la hora de entrada puede ser esta, punto de inserción, punto de extracción, posibles enemigos, posibles cosas en las que pueden haber, y les darán varias instrucciones, ¿no? Entonces, aquí es donde veo las instrucciones que Dios le está dando a su soldado, le está dando a Isaías, ¿no? En los versículos siguientes le da las instrucciones que Dios quiere compartir. Pero hay algo que me llamó dentro de todas estas instrucciones y es algo que la verdad me puso un poco triste. En los versículos 9 y 10 dice, Él dijo, Dios, ¿no? Ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. La verdad, tú cuando compartes el evangelio, cuando compartes un mensaje, quieres que la persona lo entienda, ¿no? Quieres que la persona se convierta y diga, ostras, que le llegue al corazón, ¿no? Pero hay algo aquí que me puso muy triste y era que realmente el mensaje por sí mismo iba a causar que oigan y no entiendan, miren y no perciban. El mensaje hace el corazón insensible y embota los oídos y cierra los ojos, ¿no? No sea que se conviertan y sean sanados. Lo que leí en la Biblia en los comentarios de esta Biblia, que me la regaló Charles, era que básicamente Dios había ejecutado el juicio con Israel, ¿no? El mensaje estaba dado, pero el juicio ya estaba hecho. Y hay algo muy interesante porque Jesús cita estas palabras de Isaías. Nos vamos a ir a Mateo 13, 14, 15. Bueno, si la tenéis, si no, la leo yo rápidamente. Dice Mateo 13, 14, 15. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no comprenderán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Aquí Jesús cita Isaías, ¿no? En los versículos anteriores Jesús había contado la parábola del sembrador, ¿no? Todos recordamos esa parábola muy famosa, ¿no? En la que salió el sembrador, y de hecho hay una canción en flamenco, y salió el sembrador a sembrar. Entonces, Jesús hablaba de un sembrador que sembró la semilla, y una semilla cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y se la comieron, ¿no? Otra semilla cayó en terreno pedregoso, creció rápidamente, pero cuando vino el sol se quemó y se quedó ahí porque no tenía una raíz profunda, ¿no? Otra parte cayó con espinos y cuando crecieron no pudo seguir la planta, ¿no? Como que murieron, si mal no recuerdo, ¿no? Perdón, estoy parafraseándolo.
Pero hay otra parte que cayó en tierra buena, ¿no? Y en esta tierra sí dio fruto al 30, al 60 y al 100%, ¿no? Jesús hablaba en parábolas. Todos sabemos lo que es una parábola más o menos. Sí, ¿verdad? Todos somos de casa. Entonces, correcto, una parábola Y igual a MC, no sé cuánto, ¿no? Ya no me acuerdo de eso. Pero una parábola sería aquí en este contexto, sería una historia que cuenta una verdad del reino, ¿no? Hacemos un pequeño rewind, ¿no? Un pequeño rebobinación, lo que hablaba el pastor Kevin García, de hablar sobre una verdad del reino, algo que realmente encierra una verdad, que es una probadita de lo que viene del cielo, ¿no? Es una probadita de lo que es el reino, ¿no? Es algo que puede ser una historia muy sencillita, pero dentro engloba una verdad muy grande, ¿no? Que a la gente que realmente está predispuesta a escucharla le causa más ganas de saber, ¿no? Aquí le preguntan los discípulos, ¿qué significa? Alguien que realmente tiene ganas puede tener más ganas de saber, ¿no? Pero tal vez en esta parábola tan sencilla, alguien cuyo corazón está endurecido, tal vez pasa de ella y no la escucha, ¿no? Esto me hizo pensar también en lo que a veces, muchas veces pasa cuando vamos a predicar a las personas, ¿no? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios, ¿no? Muchas veces de estas parábolas o de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, hay gente que está preparada que dice, ostras, pues yo quiero probar eso, ¿no? Pero hay otras personas que puede que realmente lo vean, no lo entiendan, no lo oigan o no lo quieran entender, ¿no? Porque su corazón ya está endurecido. Entonces, eso también me recuerda a Isaías 53, ¿no? ¿Quién ha oído nuestro llamado? Realmente esta es la misión que Dios nos da, ¿no? Esta misión de predicar, esta misión de compartir, y es la misión que tenía Isaías. Pero es a veces triste que algo tan sencillo a algunas personas no les llegue, ¿no? Y eso me recuerda también otra parte de la Biblia que decía, gracias te doy, Señor, porque has escondido estas cosas de los sabios y se las has dado a estos pequeñitos, ¿no? Dios se mueve en las cosas sencillas. Una vez estaba hablando con un profesor de Tai Chi, que estaba ahí en el parque, y me puse a hablar con él, y me dijo algo de, bueno, pero Israel, un pueblo ahí pequeñito, ¿cómo va a venir Dios a Israel? China, no sé qué, grande, tiene milenios de no sé cuánto. Pero si os fijáis bien, hay imperios que vienen y van, imperios que vienen y van. Pero Israel, el pueblo como tal, y ahora la nación, pues sigue ahí, ¿no? Y seguirá hasta el final, hasta que Dios venga, ¿no? Podemos hablar después de otras cosas, pero en general, varios imperios han caído, asirios, babilonios, Alejandro Magno, los macedonios, griegos, romanos, persas, los otomanos, todos han caído, ¿no? Pero el pueblo de Israel, a lo largo y ancho, sigue vivo, sigue vivo, ¿no? Y ahora la nación. Pero es así como Dios realmente cuida lo que Él quiere, ¿no? En las cosas sencillas, en las cosas pequeñas, es como Dios cuida y se mueve, ¿no? No fue un imperio grande y gigantesco como el imperio chino, como me decía ese señor, ¿no? Fue un pueblo pequeño, una manada pequeña, ¿no? Y aún la mantiene. Y ahora en la iglesia. Vale. De pronto hay algo que también es llamativo, ¿no? Imaginaros, recibís esta noticia que tenéis que compartir de esta manera, ¿no? Lo que más me daría es en plan de, Señor, ¿hasta cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo realmente van a cambiar las cosas? ¿Cuándo realmente este mensaje va a dar una vuelta diferente, ¿no? ¿Cuándo realmente estos corazones podrán cambiar? ¿No? ¿Cuántas personas nosotros amamos y queremos y no creen en Dios, o no quieren creer, o no lo ven, ¿no? ¿Cuándo va a cambiar esto, Señor? ¿Cuándo este mensaje que me causa tristeza y que tengo que compartir va a cambiar? Entonces dice, entonces exclamé, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si aún queda en la tierra una décima parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿no? Dios le da una visión a Isaías. Hay un momento de honestidad, hay una redención, hay unas instrucciones, hay una palabra y aquí hay un juicio, pero a la vez hay una esperanza, ¿no? Dios ejecuta juicio, Dios castiga, Dios juzga, Dios disciplina, pero a la vez Dios también restaura, Dios perdona, Dios es misericordioso, Dios es fiel. Es duro a veces entender esto, ¿no? Pero yo veo a Dios que castiga en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pero lo bonito es que Dios también restaura, disciplina. Dios ama. Su misericordia es mucho mayor de la que podemos entender, ¿no?
Su amor es mucho mayor. Hay otro versículo que dice, que Dios me ha tocado mucho con ese versículo estos días, y es, en el perfecto amor echa fuera todo el temor. ¿No? Confiemos en ese amor de Dios. Confiemos en ese amor tan grande que dio a su Hijo unigénito para que seamos salvados por medio de Él, ¿no? Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es justo. Entonces, tal vez este reto que dio Dios a Isaías, o este deseo, tal vez Dios nos lo está dando a nosotros, ¿no? Ese reto a predicar, ese reto a compartir, ¿no? A predicar una palabra que tal vez no todo el mundo la entienda, a predicar una palabra que tal vez no todo el mundo conozca o quiera recibir, ¿no? A predicar una palabra por la cual tal vez nos tomen por locos. Incluso a predicar una palabra que nos cueste la vida, ¿no? Muchos de nuestros hermanos hoy están sufriendo y muriendo literalmente en Corea del Norte, en Nigeria y en otros países por predicar esta misma palabra y por creer lo mismo que nosotros creemos, ¿no? Tal vez nos cueste la vida incluso. Así que solamente quiero dejaros esto, ¿no? Visión, honestidad, redención, instrucción, palabra, juicio y esperanza, ¿no? Hay una esperanza en medio de todo esto, ¿no? Así que si Dios nos pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué es lo que vamos a responder? Heme aquí, yo iré. Así que vamos a acabar orando. Pues, Padre, gracias por lo que nos has compartido, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paz. Háblanos, Señor. Sabemos que a veces las cosas sencillas en nuestros corazones no son muy bien entendidas, pero Señor, tú te revelas como tú quieres. Espíritu Santo, háblanos, Señor. Guíanos en esta semana para predicar, para compartir tu evangelio, para compartir tu amor. Ese evangelio que hace sabio al sencillo, Señor. Háblanos y dirígenos en medio de cada circunstancia. Llénanos de ti, Señor. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros, Señor? Henos aquí, Señor. Aquí estamos. En tu nombre, Jesús. Amén.